Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. El otro día estaba leyendo un informe en el que se decía que con una Argentina en crecimiento, con impuestos más bajos, el parque de automóviles en nuestro país crecería de una forma más que interesante, incorporándose entre 750.000 y 800.000 vehículos año. Esto es algo sumamente deseable, es muy interesante, mueve la industria. A esto se le agrega que si la Argentina se estabiliza, si vienen capitales como están viniendo, si resulta tan atractiva como parece que está siendo atractiva la actual gestión, con sus más y con sus menos, la construcción se va a reactivar y se van a hacer más edificios, lo cual también es muy interesante porque nuestro país tiene un déficit importante de viviendas y de inmuebles. El problema, tanto en un tema como en el otro, es que los autos necesitan rutas, que los edificios necesitan caños de agua, redes eléctricas, cloacas, y si esa infraestructura no crece, va a colapsar lo que se está construyendo, lo que se estaría construyendo. El otro día, viniendo de Zárate por la ruta, hago un ingreso a la ruta 9 y un pozo prácticamente me destruye la rueda del auto, ¿no? Ingresando con la velocidad que uno puede entrar en una rampa. Y entonces digo, evidentemente estamos muy mal en infraestructura. ¿Qué tiene que ver esto con la aviación? Bueno, yo puedo abrir los cielos y es muy deseable que se abra. Inclusive se le puede hacer lo que en algunos casos se está haciendo. Decir, bueno, miren, no traigan ninguna documentación si usted está habilitado por la FAA o por EASA o el Reino Unido o Brasil o una nación relativamente o cumple con la OASI. Venga, trabaje en la Argentina, preste los servicios que quiera prestar y eso estaría, desde mi punto de vista, muy bien, la aviación crecería, pero necesitamos infraestructura y no la tenemos. Hace unos días una periodista de La Nación alertó sobre las empresas que se han inscrito y han recibido autorización para prestar servicios de rampa, pero no hay lugar para las empresas que prestan servicio de rampa. Entonces están preocupadas. Bueno, yo ayer lo toqué este tema en nuestra editorial de la Semana Aeronáutica y lo que más me preocupa es la infraestructura. Si a esto se le agrega que la PSA sigue sin comprender el negocio aeronáutico, por ejemplo, estamos en problemas. Porque lo primero que hay que enseñarle a un agente de la PSA es cómo funciona el negocio aeronáutico y que no está para impedirlo, sino para fomentarlo, sobre todo si el gobierno es liberal. Y no ocurre. Así que firmar decretos, aperturas, liberalización es relativamente fácil, es una cuestión de papeles. Ahora, poner todo esto en la práctica es algo complejo. Así que hay que empezar a pensar que necesitan los papeles para que las cosas sucedan, para que la aviación verdaderamente crezca, para que pueda volarse más. Imaginemos nosotros que si crece la aviación, el tema Baires, la infraestructura de radioayudas, etcétera, etcétera, no estaría siendo suficiente. Así que pensemos mejor, ampliemos nuestra mirada, comprendamos la complejidad del negocio y sobre todo escuchemos al sector productivo de la aviación. Porque el sector productivo de la aviación puede plantear lo que necesita, lo que puede cumplir y las condiciones que serían necesarias para crecer. ¿Quién mejor que el empresario y aún desde el punto de vista liberal prestarle atención al empresario, el que invierte, hunde capital en nuestra nación y genera prosperidad? Nuestro país ha tenido, y se terminó la editorial acá, así que no molesto más con esto,
Nuestro país ha tenido épocas muy, muy buenas en la aviación. Y muchas empresas que surgieron hace muchos años y que todos reconocemos que son, como se dice ahora, emblemáticas, tienen una historia detrás. Y una historia que, por las vicisitudes de nuestro país, ha tenido sus altas y sus bajas. Y hoy tenemos la suerte, gracias por venir, de tenerlo a Jimmy Smith, que es presidente de Aerobaires y que ha acompañado una gran parte de la historia de esta empresa que, entre otras cosas, fue durante muchísimos años representante de una marca muy importante como es Beechcraft y que además ha prestado servicio, me lo va a decir él, pero por lo que yo recuerdo, a muchas empresas aeronáuticas y hasta la propia Embajada de los Estados Unidos. Gracias por venir de nuevo, Jimmy. Queremos saber más de Aeromarket. Yo creo que la gente quiere saber más de Aeromarket. Así que en un minuto. Gracias por invitarme. De Aerobaires, me estoy autonando. De Aeromarket sabemos todo. De Aerobaires, discúlpame. Dentro de 2 minutos, ¿qué 2 minutos? 20 segundos, Luciana, vamos a empezar esta entrevista y nos vas a contar un poco sobre la historia de Will Smith, Aerobaires, Beechcraft, etc. Y la Argentina metida en todo este asunto. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, la historia empieza con William Smith. Will Smith. Will Smith. Sí. Originalmente Will Smith allá por el principio de los 1900. 1900, que sí. Es tu abuelo. Es mi abuelo. Yo soy tercera generación. Un norteamericano, un estadounidense. Un americano, nacido en Nueva York, que empezó su carrera comercial haciendo viajes de ventas de productos hacia Sudamérica. Te imaginas que un viaje a Sudamérica allá por el 1900 era un viaje de un año. Y originalmente él se dedicó a la venta de medias y calzoncillos. Mira. Así nace Will Smith originalmente. Acércate un poquito al micrófono. ¿Acá? Podés moverlo el micrófono. Él, en esos viajes, digamos, él se fue acrenciando acá a la Argentina, a Sudamérica, le atrajo más la Argentina. Claro, él hacía la venta de estos productos para, entiendo yo, la mayoría de Sudamérica. Tenemos que comprender que la Argentina en esa época era la Argentina que va a venir. Según dice nuestro presidente. Amén. Así dice nuestro presidente. Es la Argentina, obviamente, que estaba pasando por una muy buena etapa y se quedó encantado con la Argentina y finalmente en uno de esos viajes decidió radicarse en la Argentina y mandó a llamar a su familia, que cada vez que viajaba quedaban en Estados Unidos un año sin ver al padre, básicamente. Así que se radican acá, yo tengo entendido, más o menos por el 1915, porque mi padre tenía 3 años y mi padre era del 12, y él vendía estos productos principalmente a las 2 cadenas más grandes que había en Buenos Aires en ese momento, que eran Harrods y Gatti Chávez.
Así nace, digamos, el distribuidor para la Argentina de este tipo de productos. Claro, era una Argentina importadora de muchas cosas, aunque estaba en un incipiente proceso industrial, del cual, según me han contado, también fue parte el proyecto o lo que vino después con Will Smith. Sí, él empieza con el tema, ya te digo, con estos productos textiles. Cuando comienza la guerra, deja de recibir productos, tiene la demanda de sus clientes, pero no recibe los productos porque obviamente los calzoncillos y las medias tenían que ir a los soldados. Y finalmente, terminada la guerra, aparecen todas las órdenes que él había planteado durante los últimos años, todos juntos. Y con eso él se hace involuntariamente, de su primer stock de mercadería. Así empieza lo que es Will Smith originalmente. A medida que se va industrializando la Argentina y empieza a aparecer el rubro automotriz, yo me imagino un poquito cómo debe haberse desarrollado la cosa. Obviamente algo me han contado, pero no tengo fidedignamente los datos. Los productores de repuestos de vehículos de autos, principalmente los más conocidos eran filtros Fram, amortiguadores Fritz Gabriel y carburadores Holley, deciden que quieren implementar sus productos en esta parte del mundo. Buscan un importador que está acostumbrado a importar cosas de Estados Unidos a este país. Y así empieza a nacer la parte automotriz de Will Smith, que después se expande inclusive a un rubro un poco más industrial, con válvulas de trampa de vapor para los hornos de refractarios, la empresa Carborundum, con las piedras que se usan básicamente en la industria, y químicos, sellantes de alta temperatura, y se abre también un sector industrial de Will Smith. O sea que Will Smith nace con un rubro textil, que obviamente después desaparece porque la industria textil argentina empieza a evolucionar, y después pasa a la parte automotriz y la parte industrial y química. Y eso sigue durante varias décadas con ese formato. Que no eran distintas unidades de negocios, todo estaba bajo Will Smith. Todo era Will Smith y eran diferentes unidades dentro de Will Smith. Inclusive llegó a tener oficinas en Rosario, en Mendoza, en Córdoba. O sea, Will Smith era una empresa bastante volcada a nivel nacional y era muy conocida. Yo muchas veces me he encontrado con gente en el mundo y mencionando el apellido, sobre todo a la gente mayor, me han dicho, yo le compraba a Will Smith tal o cual cosa. O sea, eso ocurre. Y en el interior estaban, sí, había oficinas en Mendoza y en Rosario y en Córdoba, que eso es lo que recuerdo por ahora. Will Smith era cero aeronáutico hasta ahí. Es que hasta ahora no hablamos nada de aviones. Es que no existían prácticamente aviones civiles de este porte en esta época. Nada de aviones. No sé si ni siquiera se subía a un avión comercial en esa época, porque recién más adelante empieza a aparecer el tema de los aviones comerciales. No, nada de aviones por ahí. ¿Y cómo llega entonces ahí? Yo creo que llega más por una iniciativa de los fabricantes de los aviones que por iniciativa de Will Smith. Cuando, ya ahora entrando en marcas, vos sabés que Beechcraft originalmente era una fábrica que tenía 3 propietarios que después se abrieron. Cessna era el señor Cessna era socio del señor Beech y el señor Lear también. Clay Cessna. Claro. Y la empresa, si mi memoria no me falla, o lo que me han contado, no, mi memoria no, yo no estaba, no mi memoria. Si la historia que tengo correcta es que la empresa se llamaba Travel Air. Okay. Y así eran los aviones que se fabricaban. Eventualmente se dividen los 3. No sé muy bien el motivo por lo cual la ciudad de Wichita terminó siendo la meca aeronáutica. Quiero pensar que había algún tipo de beneficio impositivo o algo por lo cual todos terminaron ahí. Porque bueno, Travel Air estaba en Wichita, se abre Beechcraft,
o se abre el señor Beach, se abre el señor Cessna y se abre el señor Lear, todos en Wichita, y por eso Wichita hoy es básicamente, a posteriori viene Boeing inclusive a Wichita, pero es el lugar de especialidad aeronáutica. Bueno, volviendo a la parte Beechcraft empieza con los productos civiles después de la guerra. El Super 18 era el producto, y el Bonanza primordialmente, cuando deciden, sobre todo el Bonanza creo, ir internacional, o sea, a exponer sus productos al mundo, empiezan a buscar distribuidores. Y creo que por lógica siguen una línea automotriz. O sea, se deben haber de alguna forma, me imagino que el mundo era chico, las comunicaciones no existían, pero al ser el mundo chico todo era más fácil. Se habrán comunicado con alguno de la parte automotriz y hicieron un tour. Lo interesante de esto es que muchos distribuidores de esta zona del mundo fueron todos nombrados en la misma época. O sea, hicieron como un tour los gringos a buscar distribuidores. Entonces, qué sé yo, el de Uruguay tenía más o menos la misma época que la de Argentina, el de Chile también, y fueron nombrando distribuidores en todos los países. Y así nace la pata aeronáutica en Will Smith de Beechcraft. ¿Y cómo encara tu abuelo, no sé si ya tu padre, el negocio? Creo que ya estaría mi padre. Estamos hablando ya ahora, bonanzas, 40 y pico, 45, 50. Ya mi padre era nacido en el 12. Creo que él tenía más entusiasmo por la parte aeronáutica que mi abuelo. Desconozco qué edad tenía mi abuelo en a esa época, pero ya debe haber sido una persona más grande, y creo que esta decisión y quien apoyó la parte aeronáutica fue más mi padre que mi abuelo. Me parece que mi abuelo nunca se involucró demasiado en la parte aeronáutica. Ya creo que estaba más cerca de el irse que el de empezar algo nuevo. ¿Y eso ya sí fue como una unidad aparte de Will? ¿O no? Primero siguió llamándose Will. No, hasta el año... Will Smith tuvo la representación de Beechcraft hasta el año 69. O sea que estamos hablando 20 años. En ese momento se desarrollaban las actividades aeronáuticas en el aeropuerto de Morón, que era una circunstancia bastante rara. El aeropuerto de Morón, Ezeiza, tengo entendido que no existía aún, era el aeropuerto de ingreso a la República Argentina, y era una logística un poco diferente para poder entender en el contexto actual. Sí, yo creo que Ezeiza se hizo en la década del 40, pero Morón había sido el Ezeiza de hasta entonces, y era el gran aeropuerto internacional de nuestro país. Sí, sí, pero lo interesante es que los talleres aeronáuticos, que cual ya existían algunos, Wolkoff, Will Smith y qué sé yo, estaban fuera del predio del aeropuerto. O sea, había una calle municipal entre el aeropuerto y el taller aeronáutico. Entonces, ¿cómo llegaba en esa época el Bonanza al taller? Porque hoy sería imposible, claro, insoniable, pero en esa época se abría una tranquera, se cortaba poco tráfico que habría en esa parte de la ciudad en ese momento, y el avión cruzaba la calle municipal e ingresaba al taller. Ese era el movimiento estándar, sí, en esa época. La calle a la que se refiere es Fray Santa María de Oro. Actualmente es esa calle, ¿no? La que está cuando se entra en la parte civil del aeródromo, es la que está, digamos, lateral al predio. Y bueno. Y el predio aún hoy existe, y ¿qué? Es de Aerobaires. Los lotes y bueno. Siguen siendo propiedad de Aerobaires esos mismos lotes. Eran 8 lotes, creo que son 6 ahora. En ciertos momentos se les dio a algunos empleados algunas partes de los lotes, pero en definitiva los lotes están. Yo conocí ya muchos años después que allí Aldo Piñato tenía su hangar, sí, y vi cruzar, ya con la calle ya asfaltada, vi cruzar, hay un portón sobre la calle, que en aquel momento, ¿cómo sería? ¿Una tranquera? Sí, una tranquera que abría hacia la calle, o sea, para afuera del aeropuerto, y bloqueaba el poco tránsito que podría circular por ese momento. Bastante amplia, porque bueno, el caso de Bonanza a la baja... Sí, pero sí, bueno, un Bonanza 15 metros. Claro, bueno, 8, 10 metros. Interesante cómo fue ese desarrollo. ¿Estuvieron en Morón hasta...?
En Morón estuvimos yo no estaba, estuvieron hasta que Don Torcuato empezó a desarrollarse, época de Roberto Laplace, y que empezó a tener movimiento, y que Roberto Laplace generó el aeropuerto de Don Torcuato. Ellos creo que se mudaron desde Morón a Don Torcuato por allá por el 66. Ahí ustedes compraron un terreno que también estaba fuera del aeropuerto. Sí, eso fue bastante acertado. El predio de Aerobaires era uno de los pocos que no estaba dentro del aeropuerto. O sea, Aerobaires era un predio escriturado, independiente del aeropuerto. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y le pagaba un canon a ERCOM para tener acceso a la pista. Claro. Así fue como se origina y se muda, esto también es interesante, se muda el hangar de Morón, el mismo hangar que hoy está en pie en ese predio, que ya no es un hangar porque no hay aviones, pero el mismo galpón, llamémoslo, se muda de Morón a Don Torcuato. Que se desarma el Claro, es un mecano. mecano. Se desarma, tornillos, tuercas, vigas, camión. En algún momento lo habrán hecho todo de nuevo, ¿no? No creo, ¿eh? Siempre es el mismo que conocí yo, digamos. Y que se amplió, se Claro. agrandó varias veces, ha tenido un montón, pero la estructura primaria es el mismo que vino de Morón. Exactamente el mismo. Para los más jóvenes es el predio que está al lado de Helicópteros Marinos hoy, está pegado, hay un alambre de Sí. por medio, y hoy hay otra empresa allí. Pero que pertenece todavía el predio. Sí, tenemos la costumbre de acumular terrenos en ex aeropuertos. Ajá. Por ahora. Bueno. Ya tenemos uno en Morón, uno en Don Torcuato y bueno, uno que no es propio, pero en San Fernando. Claro. Es el único en la historia que... No creo que me mude de vuelta. No, creo que no. se Bueno. acabó el ajedrez de mudarse de aeropuertos. Bueno, y ustedes estuvieron entonces en San Fernando, estuvieron hasta... No, en Don Torcuato. En Don Torcuato estuvieron hasta... Teníamos contrato, esto ya sí es parte de... Esto sí ya lo viví teníamos contrato hasta el 2004, pero nos mudamos en el 2000. Porque en algún momento, ya cuando empezaron a venir los aviones más sofisticados, sobre todo en nuestra línea, los Hawker más grandes, los 800 y los 700, era un tema del ingreso en la pista de Don Torcuato. O sea, había que ingresar sin combustible, sin pasajeros. Estaba limitado. Una maniobra un poco riesgosa. Ajá. Y te imaginas que somos, como todo humano, somos reacio al cambio. Lo último que yo quería hacer era irme de Don Torcuato. Teníamos nuestro hangar, nuestro edificio, todo. Pero llegó y propio. Y con contrato hasta el 2004. Pagado. Por adelantado. O sea, no había ninguna lógica para mudarse. Pero bueno, estaba este tema de la seguridad de cómo operaban los jets, que ahora sí ya venían, teníamos 3 o 4 jets de este tamaño operando para hacer mantenimiento. Operaban en Aeroparque, en esa época era mucho más flexible Aeroparque, pero venían para hacer mantenimiento y cada vez que venía uno era un tema. Y un fin de semana de esos que uno dice, ¿y hoy qué hago? Decidí ir al Zapódromo, porque eso era lo que era en ese momento. Lo llamaban el Zapódromo. Y dando vuelta por el Zapódromo me di cuenta que evidentemente yo estaba equivocado, que el lugar donde había que estar era el Zapódromo. San Fernando. Que en ese momento, ¿qué estatus tenía San Fernando? ¿Ya era una concesión? No. Esto fue previo a la concesión de todos los aeropuertos. Era una pista pavimentada. Pública. Municipal, Sí. Como lo sigue siendo en teoría. Bueno, ahora está concesionado dentro del sistema de aeropuertos Argentina. Lo más grande era Raca. Y claro. había un montón de hangares chicos de la década del 40. Es un aeropuerto que en realidad tiene mucha historia, San Fernando. Sí. Lo que pasa es que no evolucionó hasta que tuviera la pista pavimentada. Tenía, creo que eran 2 o 3 pistas de tierra, de pasto, y originalmente fue una donación de una familia
de una persona que evidentemente era amante de la aeronáutica y donó ese predio para que su fin fuera aeronáutico. Pero Sí. ahí, al llegar ahí, dije, este es el lugar. Claro. Por más que me fastidie, porque tenía todo lo otro allá, pero había que pensar que este era el lugar. De aquellas empresas que estaban en Don Torcuato, fue de las primeras que se fue a San Fernando. Fui el loco. Ah, Todo el mundo me decía que estaba loco. ajá. Fue el primero. Pero ahí ya, además de ser público, municipal, el aeródromo en sí ya era aeropuerto internacional, San Fernando. Yo creo que sí. Creo que sí. Esto todo ocurrió durante la privatización de los 33 aeropuertos argentinos. Yo empecé la negociación del predio actual de Aerobaires con la Fuerza Aérea, Ok. porque no estaba dentro de la privatización. Y de la noche a la mañana, en el decreto de privatización de los aeropuertos, pusieron San Fernando, que me complicó considerablemente todo mi schedule, porque yo ya tenía el predio alocado con la Fuerza Aérea. Y bueno, tuve que empezar todo de vuelta a mi trámite con el nuevo concesionario, que eso demoró un añito largo. ¿Te imaginas que le habían entregado todos los aeropuertos Argentina 2000 en ese momento? Lo menos importante era San Fernando, y lo menos importante dentro de lo menos importante era un loco que quería poner un hangar. O sea, ¿te imaginas que ellos tenían todos los líos de las líneas aéreas, de Seiza, de Córdoba, principalmente Seiza y Aeroparque en ese momento? Y yo venía a levantar la mano que quería poner un hangar y me decían, anda a la cola, no sé, algún día puede ser que te atendamos el teléfono. Y fue una obra civil importante, porque los hangares son, y más en ese momento, eran grandes, era importante lo que estabas haciendo. Y en esa infraestructura, en ese momento, sí era muy importante. Aparte, Estabas hundiendo un capital importante. una jugadita, y estamos hablando, yo firmé contrato, no que me voy a olvidar, creo que era en diciembre del 99. Imagínate lo que estaba pasando en el país en el 2000, en plena obra. Me agarró todo eso, pero bueno, estaba decidido. Siempre me acuerdo que, bajo la experiencia que había tenido en Don Torcuato de las varias inundaciones, Ah, claro. yo me acuerdo cuando estaba con el tema de la construcción del hangar, le digo, lo único que quiero es que esto no se inunde. Entonces, el tema era a qué cota llevarlo. Y siempre se dice que hay que ir a la cota de los trenes, porque supuestamente los trenes están hechos con una cota donde nunca llega el agua. Finalmente se optó por la cota de la 202, que también históricamente nunca se había inundado. Pero se echaron camiones y camiones y camiones de tierra para llevarlo. Si vos un día te parás en el predio de Aerobaires actual, te vas a dar cuenta que hay una diferencia importante entre el taxiway, ni hablar los lotes linderos. O sea, hay más de 1 metro, fácil. Nunca hubo una inundación, hubo algunas inundaciones en San Fernando, pero nunca de la magnitud que tuvimos en Don Torcuato, que realmente... Claro, pero yo me acuerdo de aquellas inundaciones, creo que del 60 y pico, 68, 60 y... No, que fueron... mucho después. No, pero me refiero en el área de Don Torcuato, es el Reconquista, ¿no? Sí. Todo lo que es la cuenca, Sí. digamos, del Reconquista. Y bueno, claro, con todas esas experiencias había que yo pensar en todo. Me acuerdo claramente pasar en tractor de donde estaba la pista, donde estaba la torre de Don Torcuato. Para ir al hangar había que ir en tractor y tenías el agua por la cintura. O sea, y todos los aviones bajo agua. Bajo agua, por suerte en lo que era Aerobaires en ese momento, ese predio era el más alto dentro del aeropuerto. Si ibas a la punta al lado de Campo de Mayo, tenían el agua por la cabeza. Los aviones estaban totalmente bajo agua. Nosotros llegamos a tener los aviones mojados las ruedas. Nunca tuvimos un problema tan grave, pero la punta donde estaba YPF, más hacia el lado de Campo de Mayo, Sí. estaban bajo agua directamente. Voy a ir un poquito hacia atrás para darle, en la línea de tiempo, darle una continuidad, porque hubo un momento, tu padre ya cuando se retira, primero
primero te manda a vos a estudiar afuera. Contanos un poco eso y contanos cómo fue la incorporación tuya al negocio aeronáutico, porque en definitiva el primer Smith que ingresa plenamente al negocio aeronáutico y se queda dentro del negocio aeronáutico fuiste vos, pero no me lo contestes ahora. Le voy a pedir a Luciana que nos lleve a los anunciantes. Es cortito y siempre te pido lo mismo: poneme un like, un comentario, compartí esta entrevista. Es una empresa muy emblemática, con una historia muy interesante, que es parte de nuestra aviación argentina, ¿no? Una marca, siempre recuerdo, ¿no? Beechcraft, Aerobaires, y eso ha seguido, y siempre con un prestigio muy especial. Así que, bueno, Lu, ¿nos llevas a una pausa? Hola, estamos de nuevo, era cortito y nos habíamos quedado un poco en tu inserción, Jimmy, en Aerobaires, digamos. Fuiste una persona que se crió alrededor de los aviones. Sí, mi infancia cuando yo era chico, como todo chico, y sobre todo varón, los aviones siempre nos fascinan. Es difícil encontrar un niño que no esté atraído a un avión. Así que bueno, los viajes, en esa época las oficinas de Aerobaires estaban acá en Cava, pero estaba el hangar en Don Torcuato y todos los sábados mi padre iba al hangar. En esa época se trabajaba los sábados. Así que sí, ahí aprendí y como todo niño me encantaba la aviación. Hice mi colegio primario y secundario acá. Creo que aún es así. Cuando uno tenía 16, hice el curso del piloto privado acá, en Don Torcuato, obviamente. ¿Con quién? En esa época lo hice en Wings. Ah, Wings, sí. No me acuerdo los nombres. ¿Qué año? Y tiene que haber sido por el 76. Ajá. Creo que estaba mi primo Martín Chili. ¿Ellos tenían Grumman? Sí, el My India Victor. Claro. Eso sí me acuerdo. La matrícula me acuerdo. Un Grumman Lynx. Sí, me acuerdo de una cabina. Con una capota corrible de arriba. Sí, lindo avión. Lindo avión, sí, la pasamos bien. Bueno, ahí me recibí de piloto privado. Finalmente, cuando llegó el momento de ir a la universidad, mi padre decidió que... estaba decidido que iba a ir a la Universidad de Estados Unidos. El tema era dónde. Había dos opciones y mi padre habló con Beechcraft. Había
universidades que se dedicaban principalmente a la aeronáutica. Uno era en Florida, que es a uno hoy que se llama Emory-Riddle, y otro en North Dakota, que es la Universidad de North Dakota. Lógicamente a mí me tocó North Dakota, no Florida, pero la pasé muy bien. Bueno, contanos por qué era lo que pensaba tu padre. No, mi padre pensaba que en Florida iba a ser... Una juerga. Claro, dijo, un argentino más en Florida. En North Dakota te imaginas que argentino no había absolutamente ninguno y yo era prácticamente un marciano. Pero la verdad te frizó en Dakota. Me frizó en Dakota, menos 30 grados, muy buen clima para volar, porque claro, la densidad de altitud es bajísima, sí. Hace mucho frío, hay bastante viento también, son muchos días despejados y con mucho frío, así que muy bueno para volar. Ahí se hacía básicamente, la universidad era todos los cursos de piloto hasta comercial y un marketing aeronáutico, aparte de las materias comunes de cualquier universidad, pero esto eran como lo específico de la parte aeronáutica. ¿Y qué eras, un bachelor? Bachelor in Science of Art with a major in Aviation Administration. Bueno, así como se dice el diploma. Ok. Y medio como que lo hiciste aprovechando al máximo el tiempo, me habías contado. Sí, mi padre, yo soy de un segundo matrimonio de mi padre. Mi padre me tuvo a mí a los 50 años, así que ya yo teniendo 18 ya tenía 68. La expectativa de vida no era la actual. Así que sí, era como que el reloj corría para que bajara de vuelta de North Dakota para acá. Así que me quedaba los veranos, en vez de tomarse lo habitual, el verano americano, uno tiene 3 meses de vacaciones, pero había clases, era cuestión de anotarse nomás, así que me quedaba los veranos y gané un año y así volví en el 22. No, en el 82, con 22. 82 con 22. Yo soy del 60. Y también un año complejo para la Argentina, ¿no? Fue todo un tema. Me agarró toda la guerra de las Malvinas. Imaginás que me acuerdo que me hacían interviews en el diario local. No sabían ni dónde estaban, ni la Argentina y mucho menos las Malvinas, los tipos. Imagínate, North Dakota. Así que me entrevistaban y era todo un tema, el tema de la guerra de las Malvinas. Sí. Durante un par de meses fui como un personaje conocido en la universidad. Con todo esto en marcha, hubo un día que te tuviste que hacer cargo del negocio, que fuiste el sucesor para seguir adelante con todo este proyecto. Sí, yo volví en noviembre del 22, si no recuerdo mal. Del 82. Me acuerdo que me senté en la oficina y digo, ¿y ahora qué hago? Porque te sientan ahí en una oficina, en ese momento había una cosa negra que era el teléfono y no tenía un papel. Pero bueno, caminando, hablando, conociendo, de a poquito mi padre ya estaba medio retirado. En ese momento mi padre había puesto un administrador, una persona conocida en el medio aeronáutico que lamentablemente ya falleció, que era Guido Jonza. Jonza, claro. Jonza estuvo en Aerobaires como presidente hasta que prácticamente tomé yo el mando, o sea, hasta que falleció mi papá, más o menos. Después un día, fallece mi papá en el 86, yo ya había estado hace 3, 4 años, más o menos ya tenía el feeling de qué se trataba, y medio que me cayó esto sobre los solapas, falleció de un día para el otro, y obviamente había que seguir, así que seguimos. 26 años. 26, claro, exacto, 26 años. ¿Quién te dio doble comando ahí un poco? ¿Jonza? Jonza y mi papá, porque tuve 4 años de overlap, donde mi padre estaba y yo estaba, y Jonza también estaba. Creo que Jonza se fue antes que falleciera mi papá. Ya por ahí, no me acuerdo muy bien, 85. ¿Se fue a la competencia, Jonza, no? Claro, exacto, tenés razón, me había olvidado. Él se fue a Aviacer. Claro. Se fue a Aviacer. Claro, sí. Yo lo conocí más a él ahí en Aviacer. Era un apasionado también, recuerdo, ¿no? Ya que estamos de aviones antiguos, creo. Tenía un Stearman. No, tenía un
Un Staggerwing. Un Staggerwing es un producto Beechcraft que tiene ¿Un biplano? Un biplano que el ala de arriba está desplazado con respecto al ala de abajo. Sí, me acuerdo. Por eso se llama Staggerwing. Me acuerdo de haber visto una foto azul y amarillo, que sí, desplazado, y tenía unos montantes un poquito más gruesos de lo normal. Y era tren retráctil, todo un tema para esa época. Motor radial. Motor radial, un avioncito cuatriplaza que se desarrollaba a una velocidad interesante para esa época. Bueno, fue un ícono de la aviación para esa época. Muy exitoso. Muy ¿Está exitoso. en el país ese avión? No sé, él tenía el Staggerwing, lo había reconstruido todo. Creo que lo tenía en Mercedes, porque él tenía una quinta en Mercedes, pero desconozco el paradero. Y un Stearman también, ¿no? Creo que también tenía un Stearman. Él también en algún momento voló para TAR, Transporte Aéreo Rioplatense. Mi padre también, sí. Con el tema de carga, que quedó el avión tirado en el 6 ahí durante 30 años. Tenían, Un lo hemos 707. mencionado acá, un Canadair, el Yukon, una versión más civil, el Canadair es el 144, creo que era de cola rebatible. Sí, Transportes Aéreos Rioplatense. Sí. Historia. Hecho el homenaje a Johnson, no me acuerdo el nombre de pila de Johnson. Guido Johnson. Seguimos con esto de tus primeros años en Aerobaires. Yo pienso en la envergadura de los clientes que tuviste, que tenés. Aerobaires sigue trabajando a full, pero contanos un poco, ¿cómo es que te elige la embajada, por ejemplo, para traer su avión? Cuando yo entré ya el avión de la embajada estaba en Aerobaires, y en rigor de verdad, ese avión, el Águila 5, está en la Argentina hace muchísimos años y siempre estuvo hangarado en Aerobaires. La elección, supongo que debe haber sido porque es un Beechcraft, por naturaleza buscaron el distribuidor Beechcraft de ese momento, pero ya estaba en Don Torcuato, cuando yo llegué ya estaba. Pero cuando yo inicié, en realidad había muy poca aviación de lo que hoy llaman, por ejemplo, King Air había 3. Eso era todo lo que había bastante Baron y Bonanza, y algún Queen, algún Twin Bonanza, inclusive algún Traveler, pero te estoy hablando muchísimos años atrás, pero la era King empieza a desarrollarse cuando tenemos la convertibilidad y aparece la estabilidad económica y aparece la financiación. Ahí empiezan a aparecer líneas de crédito. Exim Bank o algo así. Exim Bank, principalmente Exim Bank. Y ahí se empezaron a desarrollar mucho el tema de los King. Y ahí empieza, si bien la clientela es muy conservadora y el señor que hoy tiene un King, probablemente en aquella época que estamos hablando, si es que tenía avión, tenía un Baron o algo así. Pero fue evolucionando y aparecieron muchos King en la década del 90. Y ahí es donde realmente Aerobaires empieza a tener un auge. No sé, no tengo los números, pero hubo años que se importaron 7, 8 King Airs en un año. O sea, había un movimiento importante. Aerobaires fue FAA Station, ¿no? O sea, un taller habilitado por la Federal Aviation Administration. Y yo recuerdo en una charla muy linda que tuve contigo en tu escritorio allá en San Fernando, vos me contaste una anécdota, no sé si te voy a dar algunas pistas y te vas a acordar enseguida, que a mí me llamó la atención porque por un lado describía a la FAA de aquel momento, ¿no? Que han cambiado también un poco las cosas en el mundo y dentro de Estados Unidos, y mucho esta cuestión cultural argentina. Vos me contaste, espero no ser muy infidente, pero me contaste que cuando venían las inspecciones, todos tratan de hacer las cosas, tenerlas lo mejor posible, aunque no estuvieran lo mejor posible. Pánico. Pero un día te dieron un inspector te dio un consejo, te dijo, mire, nosotros venimos, contanos un poco cómo eso. ¿Te acordás cuál es la anécdota? No me acuerdo de la anécdota, pero sí creo que básicamente sé por dónde venís en el tema. Cuando empezó el tema de la FAA, que empezaron a venir, no había talleres aprobados por la FAA y ellos en ese momento, no sé por qué, querían promover que hubiera talleres
a nivel o estándar FAA en el mundo. Totalmente al revés de hoy. Eso es. Hoy tratan de no tener talleres promovidos en el mundo. Entonces el inspector me dice, mira, ¿por qué no te haces FAA? ¿Qué sé yo? Le digo, mire, en realidad no había una demanda para talleres FAA. Pero sí es verdad que en ese momento no había ANAC, era la DNA. El estándar FAA era muy superior a la DNA en ese momento. Y eso te daba una forma de trabajo, un orden de trabajo que es el mismo que se usa hoy, pero hoy está implementado estándar y mundialmente. En ese momento hay que hacer las cosas diferentes, la orden de trabajo, todo el tema de inspección, todas las calibraciones, todas esas cosas no existían. Obviamente le digo, mira, todas estas cosas no sé si las vamos a poder cumplir. Me dijo, vos habilitate para el bonanza. O sea, vamos en la carrera del crecimiento. Y así paso fue. a paso. Empezamos con el bonanza, después pasamos al bimotor y así sucesivamente. Con la ayuda de la FAA. Porque la FAA, creo que ahí va un poco la parte de tu conversación. Ellos te decían, nosotros no venimos a hacerte pasarla mal. Te venimos a ayudar a progresar en tu sistema de mantenimiento del avión. Que el avión sea seguro y que sea lo más correcto posible. Y tenían bastante flexibilidad. Hoy es un poquito más rígido. En ese momento, obviamente, falencias teníamos mil, pero los tipos te las decían. Lo único que pedías es que de alguna forma las vayas corrigiendo, que seas proactivo. Y siempre te ayudaban. Y la verdad que de a poquito se fue creciendo y tuvimos FAA hasta hace poquito tiempo. Lo que pasa es que después se transformó comercialmente inviable, porque ni me acuerdo cómo era el tema económico allá en el principio. Se hizo carísimo. No, ahora es carísimo, pero creo que al principio hasta no te cobraban. O sea, era pro, te queremos. Y después finalmente era básicamente, si quieres ser FAA, que es un estándar alto, te va a salir caro. Y y cuando ya no había matrículas extranjeras que justificaba comercialmente, nunca se justificó comercialmente, porque nunca hubo tantas matrículas extranjeras, pero era prestigio. Era prestigio. Tenías un taller habilitado por una norma que no tenía nadie. Sí. Y sirvió, sobre todo sirvió en la parte comercial durante mucho tiempo, porque cuando hubo mucho movimiento de aviones que se vendían y se compraban, y yo entregaba un producto Beechcraft al exterior, el hecho de que fuera atendido por un taller FAA hacía mucho más simple la entrega del usado que un avión atendido por normas DNA en ese momento o ANAC. Era como básicamente comprar un avión americano. Claro. Era cambiar la matrícula, nada más. Y tener todo ese respaldo que ya te daba Beechcraft como marca, sumada a la FAA, ¿sí? ¿No? Sí, hoy tengo que decir que la mayoría de los talleres argentinos, si bien nunca han sido FAA, las normas de la ANAC son muy similares a las normas FAA. Así que más o menos se mantiene todo en el mismo sistema. Ahora, culturalmente todavía no incorporamos esto de aquella FAA que te decía, bueno, estamos para ayudarlo. Bueno, va por mi cuenta. Eso es un tema ya más ideológico de cada tipo de personaje de cada país. Los gringos en eso son bastante pragmáticos y tratan de darte, o en esa época tratan de darte una mano. Hoy ya hay tantos talleres FAA en el planeta que me parece que es al contrario. Quiero tener los aviones controlados bajo mi techo en lo posible. Sí, también están, digamos, los gremios de Estados Unidos con esta concepción de tenemos que tener el trabajo en casa y qué sé yo, equivocadamente desde mi punto de vista, han hecho que las cosas se hagan más restrictivas. En la Argentina sí me acuerdo que Clerici, por ejemplo, era también estación FAA y algunos otros talleres. Ahora, dentro de los clientes, recién estuvimos hablando de la embajada, que es como un ícono, ¿qué otros clientes o anécdotas o cosas podés compartir, recordás? Te estoy tomando medio de improviso, que te digas, bueno, esto me hizo crecer o esto me enseñó. Bueno, cosas, sí, me enseñó, te diría.
La primera licitación importante en la cual participé fue por 2 aviones ambulancia para la provincia de Chubut. Era complejo porque había que vender, ellos buscaban un jet y un turbohélice. Y tenían un Cheyenne, como toda repartición estatal en ese momento tenía que tener producto Piper, y tenían un Baron y un Queen Air. Y querían entregar los 3 aviones contra la compra de 2 aviones. Yo tenía un jet que era muy poco conocido en el mercado, que era el actual Beechjet 400, pero los aviones jets en el mundo eran Citation y Lear. O sea, yo corría muy lejos de esa carrera porque ya había muchos Citations en el mundo, en la Argentina inclusive, y Learjet también, muchos. Beechjet no había ninguno. El Beechjet nace, me derivo un poquito, nace por una licitación de la Fuerza Aérea Americana para 700 aviones. Como Beechcraft no tenía un jet, le compra a Mitsubishi los derechos de fabricación de este producto. Y ahí nace el Beechjet. Bueno, yo me presento a la licitación pensando que el turbohélice probablemente, si bien estaba chincul con los Cheyenne, tenía una muy buena posibilidad de ganarlo, pero el jet tenía prácticamente ninguna posibilidad de ganarlo. Entonces, la idea era cómo nadie quería tomar los 3 aviones usados. Obviamente, los vendedores de aviones queremos plata, aviones en lo posible no. Pero bueno, se armó un sistema que sí tomamos los 3 aviones usados, el Cheyenne, el Baron y el Queen, y le dimos un esquema de financiación a Chubut mucho mejor si compraban los 2 productos. Si compraban el King, era una financiación estándar. Compraban los 2 aviones, no me acuerdo, pero se duplicaban los años, se bajaba la mitad de la tasa. O sea, como el King más o menos era el anzuelo para que entrara el jet. Y así entró el primer Beechjet en la Argentina, que después compraron otro inclusive. Y me quedé con los 3 aviones, que con el tiempo obviamente se vendía. El Cheyenne se fue a Estados Unidos y el Baron sigue estando por acá. Y el Queen Air creo que estaba en el Aeroclub Carlos Casares, no sé dónde está ahora. Pero fue una anécdota muy linda porque fue una venta para ese momento, un jet y un turbohélice con todos los equipos sanitarios, incubadoras. Me acuerdo que cuando llegamos y entregamos los aviones a Chubut, el médico de la provincia dijo que estaba mejor equipado el avión que el hospital de Trelew. Mirá. O sea, era interesante. Y fue un ícono porque era la primera venta importante, por lo menos de mi vida. Y bueno, y de ahí arrancamos y fue muy interesante de ahí para adelante. Bueno, sin entrar en los detalles, ¿cómo fue este último tramo de Aerobaires, digamos, qué sé yo, los últimos 3 o 4 años, 5 años? Hubo periodos donde era muy, muy complejo importar y llevar la cosa adelante, otros que parecían más liberados. ¿Cómo fue toda esa gestión? La Argentina es la Argentina, tenés que amacarte para el lado que se mueve la hamaca, no hay alternativa. Tenés que buscar de la vuelta todo. Aerobaires tiene una clientela muy buena, principalmente agropecuaria. Tenemos un producto que por definición es de excelencia para operar en pistas de pasto o no preparadas. Y así ha evolucionado nuestra clientela. Ese es nuestro hub importante de clientes, son agropecuarios. La mayoría han sido clientes durante 20 o 30 años y han evolucionado cambiando el avión cada tanto, siempre dentro de la línea. O sea que tenemos una relación muy cercana con muchos de los clientes. Por suerte, y eso te ayuda porque te da una previsibilidad, aún en un país tan imprevisible, te da una previsibilidad de que este core de aviones lo tenés. La complicación de importación de repuestos, bueno, la hemos tenido todos, las famosas de high, las diferentes formatos, pero bueno, vas sobreviviendo, no te queda otra que encontrar la vuelta. Los aviones tienen que volar, los repuestos tienen que llegar, le vas buscando la vuelta. No, Aerobaires es una empresita que tiene una muy buena clientela, trabaja muy bien, es sólida, es una linda empresa. A mí me parece un buen nicho dentro del mercado aeronáutico, a pesar de que, por ejemplo, hoy, vos sabés que nosotros no somos más Beechcraft pasó de Beechcraft a Raytheon. De Raytheon a un grupo inversor y finalmente a Textron.
Textron es Cessna y Beechcraft, y nosotros ya no somos más los distribuidores para los Y productos. Bell y Textron tiene, sí, Cessna, Bell, creo que Energía, bueno, hay Continental o Lycoming, sí. uno de los dos motores, algún fabricante de hélice también, es enorme. Nosotros no tenemos más la distribución de los productos civiles, sí los productos militares, y sí seguimos siendo el taller autorizado para los productos civiles. O sea que las garantías y todo eso siguen pasando todo por Aerobaires. Pero básicamente al no tener la distribución, pasamos a ser un poco un vendedor freelance. Seguimos teniendo mucho Beechcraft usado mayormente ahora. Igual nuevos no hay entrega. Después de la pandemia, digamos, hoy si querés comprar un avión de cualquier marca, son 24 meses como mínimo. Sí. Y generalmente un cliente... O mucha plata. Mucha plata, mucho tiempo y hoy generalmente el cliente no quiere esperar 24 meses. Entonces a veces se vuelca más para el usado, que es un mercado freelance. Claro. Se puede comprar cualquiera. El otro día escuchaba un reportaje que le hicieron a Luis Novarecio, le hizo a Cristiano Ratazzi, un reportaje para todo público, digamos, no necesariamente. Él decía en un momento que a él le daba enorme placer los helicópteros, y que estaba invirtiendo en el sector aeronáutico, y con mucho, me pareció a mí, por lo menos, capaz que estoy equivocado, con mucho orgullo decía, he comprado o hemos invertido en Aviacer. No, en Aerobaires. Capaz que no estoy enterado. En Aerobaires y gracias por corregirme. Yo, por lo que en conversaciones he tenido, y un poco por lo que vos mismo señalaste recién, es como que la empresa tiene un sistema, un protocolo, un sistema administrativo, una forma de hacer las cosas, un poco ayudado por la FAA, un poco por la propia impronta empresaria de ustedes, viniendo con una cultura empresaria tan importante como la de Will Smith, un poco el valor, me equivoco si digo que el valor de Aerobaires tiene mucho que ver con su cultura de trabajo. No te equivocás. Sí, tiene mucho que ver con su cultura de trabajo y creo que por eso Cristiano también de alguna forma se fijó en Aerobaires. Si bien yo siempre creí que la empresa familiar tiene una fecha de vencimiento, salvo las empresas muy grandes que ya se pasan a administrar de una forma profesional. Pero las empresas familiares chicas tienen una fecha de vencimiento. No pueden ser eternas porque, bueno, llega un momento que la familia es mucho más grande que la empresa. Y es como los campos argentinos. Empezás con un montón de hectáreas y después cada uno termina con una maceta. Bueno, esto llega siendo algo parecido. Yo esto lo viví en un par de circunstancias en mi vida y logré achicar, o mejor dicho, agrandar los porcentuales de cada accionista, sacando accionistas, pero estábamos llegando nuevamente a esa situación. Vos pensás que yo soy el menor de 5, mis sobrinos son todas personas de 40 años, entonces, obviamente, al ser 5 hermanos, son un montón. Cada uno tiene 2 o 3 chicos, son un montón. Entonces, volvíamos a la situación, ¿qué hacemos con Aerobaires? O Aerobaires se vendía, o la adquiría yo, o no sé, había que tomar una decisión. Y creo que Cristiano cayó en el momento justo y le sirvió a él, porque a él le encanta, es un apasionado de la aviación, y yo de alguna forma tenía que buscar una solución a este problema y quería darle continuidad, porque claro, una solución podría haber sido, bueno, cerrar la empresa, pero yo no quería dejar el legado de 3 generaciones y, no sé, 40 años míos en la nada, en una historia una buena manera también de darle continuidad. Nos estamos quedando sin tiempo, pero fíjate que yo creo que el entusiasmo que transmitía el otro día en esa entrevista, porque meter un fragmento largo sobre lo que le apasiona a la aviación es como una garantía de que la cosa seguirá adelante, y estás vos al frente, seguís estando ahí, que a su vez es como un frontis que le da continuidad a toda esta historia de Aerobaires. Gracias por
por venir, por contarnos esto. Seguramente habrán quedado muchas anécdotas en el tintero, pero creo que el público se ha enterado un poco más qué hay detrás a veces de un hangar, si se quiere, un taller, si se profundiza, un representante de una marca importante durante muchísimos años, un taller autorizado, alguien que fue de la FAA, y que eso hace a nuestra historia y es útil que todos lo conozcan. Así que bueno, esto fue Conversaciones de Alto Vuelo. Gracias por estar ahí. Chau.